que debían también pregonar sobre las rogativas públicas que se debían hacer, cosa que no se daba solamente en Lima, sino también en todas las regiones del virreinato, como hemos podido reconstruir. ¿Esto a qué llevó? Evidentemente esto genera inseguridad, genera miedo, un miedo a la revolución que va a generar también una búsqueda de seguridad, un mantenimiento de este orden colonial. Ya Antonio nos había hablado del tema del miedo sobre la base del gran estudioso Jean Delomeau, que tiene un libro muy interesante, El miedo en Occidente, y cómo el miedo también es un objeto de estudio de la historia, ¿no? No es el único factor, es un factor como muchos, pero cómo ha sido sacado a veces del discurso histórico, y él mismo se preguntaba por qué ese silencio prolongado sobre el papel del miedo en la historia, sin duda acaso de una confusión mental ampliamente difundida entre miedo y cobardía, valor y temeridad. Pues claro, en una historiografía donde tenemos los actos heroicos y aplastantes de precursores, de líderes, generalmente hombres, ¿no? Que transitan el discurso histórico, evidentemente el miedo y la cobardía no entraban dentro de esta construcción. Sin embargo, es el miedo una reacción producida además hacia una causa identificada. Es diferente a la angustia, que es algo mucho más indefinido. El miedo se genera a nivel colectivo porque hay algo que amenaza la seguridad, amenaza la existencia, amenaza la integridad del individuo o la colectividad. Y en la historia, hago un excurso, en la historia de nuestro país, ese miedo profundo de las élites ha estado representado por el indígena, el cholo, el negro, el esclavo, incluso el pobre, ¿no? Y eso no es nuevo, es algo que ya se construyó en la época colonial y que debemos estudiarlo en esta larga duración brodeliana. Pero en fin, para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, el miedo es una reacción a algo identificado, pero ojo, esto no necesariamente es real, puede ser algo también ficticio, imaginario. Esa puede ser una inseguridad real, pero también puede ser una inseguridad percibida, creída, ¿no? El miedo también se puede instrumentalizar, como lo hicieron muy bien las élites a fines del periodo colonial y durante la independencia, ¿no? Que es un elemento también importante para su análisis, ¿no? Pero bueno, volviendo a la Revolución Francesa, ¿por qué un hecho de carácter externo podía generar un miedo de esa magnitud? Es que ese miedo va a ser expresión y manifestación de unos miedos más profundos y soterrados, que son estos miedos que en la década de 1780, con la rebelión de Túpac Amaru, van a salir a flote y van a salir a luz, ¿no? Que es este miedo a la inversión del orden social, a las revueltas indígenas que venían desde atrás, pero que en este caso se va a generar en la potencia más admirada en el Perú de esa época, que va a ser Francia. Entonces, en Francia, que era el ejemplo, el modelo, se subvierte el orden, ¿no? Y esto evidentemente genera un desconcierto. Y esta imagen de Francia es una imagen ambigua, pero el impacto de la revolución no lo debemos ver en términos de las ideas, nada más, porque entonces diríamos, bueno, no tiene impacto, porque bueno, el Perú conservador no busca la independencia. El impacto en las ideas liberales es posterior en el Perú. En ese momento, más bien, el impacto de la revolución que va a generar una contrarrevolución, un conservadurismo en esta élite, ya de por sí bastante conservadora, sobre todo en su centro, en Lima, y entonces el impacto debemos medirnos en términos de la mentalidad colectiva, en términos de los temores que genera, sobre todo a partir del aglutinamiento de Luis XVI y la declaratoria de guerra de España y los estados europeos a la Francia revolucionaria.
¿Y cuáles son los 4? Yo había identificado 3 y Michel Bobel me decía, no, en realidad serían 4 de estos elementos que articulan esta imagen totalmente negativa de la revolución. Primero, la condena al regicidio, el padre, rey, esta figura, ¿no?, tan importante, ¿no?, tirada, abatida por los suelos, ¿no? Esto va a ser un elemento fundamental. Pero además, en un país, en una región tan católica, donde incluso la ilustración, como decía Mario Góngora, era una ilustración de raigambre católica profunda, el ataque a la Iglesia y la religión católica reflejadas en la constitución civil del clero, en lo que llama Bobel el fenómeno de descristianización, va a ser pues un escándalo mayor. El tercer elemento que va a estar presente también, el jacobinismo y el terror, que además reflejan este temor a la muerte, a lo radical, al extremo. O sea, también en el Perú estos eventos están configurando lo que va a ser la imagen de una revolución. Y finalmente las consecuencias nefastas de la guerra. Las noticias de la guerra son las que más llegaron al Perú y se seguía paso a paso y la gente quería más noticias sobre la guerra, ¿no? Entonces todos estos principios, ¿no?, eran principios subversivos del orden, donde empieza a aparecer en el discurso el concepto de libertad, de anarquía, de desorden, el concepto de democracia, que aparece menos pero está y es algo que no hemos investigado en la independencia del Perú. Y está presente desde fines del 18 en el discurso. Están todos estos ideales revolucionarios identificados con el jacobinismo y con el terrorismo, ¿no? Entonces, a partir de esta coyuntura, planteamos que mucho de lo que va a ser el discurso de liberales y conservadores durante el 19 tiene que remitirse a este momento. Pero creo que ya vamos avanzando en el tiempo. Si no me paran, yo podría continuar indefinidamente, pero vayamos a 2, simplemente sintetizando. Voy a ir mejor al resumen. Vayamos a la objetivación de estos temores. Jean Delomeau decía que el miedo a veces no es uno, sino que hablamos de un tren de miedos. Es decir, que en un miedo se reflejan otros temores y otros miedos. Claro, es esta subversión del orden político, religioso, social, como hemos visto, pero que está escondiendo ese miedo al indio y a la plebe. No solamente al indio. En el siglo XVIII surge un nuevo concepto de la plebe que está incluyendo a las castas, a los sectores populares de las zonas urbanas, y es esta plebe que el gobierno borbónico quiere controlar, quiere manejar, como diría Norbert Elias, quiere domesticar, quiere civilizar. Entonces hay un temor muy grande a incluso la alianza de estos sectores con los franceses y con los principios revolucionarios. En el Archivo de Indias hemos encontrado documentación magnífica de cómo en los testimonios, en los discursos que incluso se elevan al rey, no solo de parte del gobierno, sino de la élite criolla, hay este temor a la alianza de los curacas con los franceses. Hay un temor a volver a repetir lo que había sucedido con la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Entonces, esa vinculación entre la Revolución Francesa y la rebelión de Túpac Amaru y las rebeliones indígenas es una relación directa que en ese periodo se está haciendo. Entonces, lo que hace la Revolución Francesa es revivir ese temor tan grande y bueno, en la ponencia están citados los documentos. Pero junto a esto es también el temor al extranjero, que es también un temor antiguo, atávico, ¿no? Que antes eran los piratas, que en ese momento es al francés, ¿no?
Muchos franceses en 1790 y luego en 1808 van a ser expulsados del Perú. Claro, en España nos decían, ¿qué hacen mandándonos acá el problema? Se lo hubieran quedado ustedes. Pero había esta política de expulsión y de persecución. Se manda a hacer incluso una lista de los franceses y de los extranjeros residentes en el virreinato. Pero también es el miedo a las ideas de la Ilustración. Nuestra élite era muy timorata. De la Ilustración tomó una parte, todo aquello que no iba en contra de las ideas católicas, religiosas, cristianas. Pero a pesar de eso, construyó formulaciones modernas para su época. Entonces, son este conjunto de miedos que se evidencian en este momento y que van a llevar a toda una política contrarrevolucionaria, como diría Foucault, en controlar, vigilar y castigar. Nosotros diríamos también, ¿no? Controlar, vigilar y castigar. El control de la información. Hay toda una política que se orquesta desde 1789. Yo siempre dudaba, bueno, ¿cuándo encontraré la primera noticia o disposición? Y la primera disposición corresponde al pánico de Florida Blanca en España, cuando manda la primera carta misiva al Virreinato del Perú diciendo: hay el temor a que el ejemplo francés se difunda en estos reinos y que se difunda la independencia y la irreligión a través de los enviados franceses. Y a partir de ahí se orquesta el control de la información, la vigilancia, tolerancia de los espacios públicos, el castigo a los que discutían estos temas. Lo mismo va a suceder en 1808. Y luego la otra tríada sería donar, rogar y defender. Donar porque todos, no solo Lima, todas las zonas del virreinato empiezan a dar donativos, incluida la población indígena. Estos donativos se repiten en el 8 y después, antes también con la Guerra de Inglaterra en 1796, las rogativas públicas se dan en Huamanga, en Arequipa, en el norte, en el sur, en todas partes. Son 8 días, además, sale la Virgen, entran los santos, son los sermones, todo una alianza entre el trono y el altar, y finalmente la defensa, ¿no? Pero eso, bueno, lo vamos a dejar porque de pronto no es lo más interesante, ¿no? Y me dejo de dar la conclusión porque en realidad la di al inicio de la conferencia. Gracias.